Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones hoy en este día. Un día más donde Dios, nuestro Padre eterno, Yahvé, nos da la bendición, la dicha de poder abrir los ojos, de poder ver nuestros seres amados, nuestros seres queridos y poder compartir con ellos. Para nosotros es una alegría aquí en su programa Buenas Nuevas, traer esa palabra de esperanza, esa palabra viva que viene de parte de Dios para usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje, o de repente lo escuchará a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios, donde le traemos buenas noticias, noticias de esperanza, noticias de alegría, noticias que van a acercar su vida emocional, espiritual, física a Dios, a nuestro Padre eterno Yahvé. Le saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y hoy vamos a tocar un tema muy bonito, que será muy edificante, que nos va a abrir cuerpo, mente, alma, corazón y todos los sentidos para poder ponerle mente, para poder ponerle sentido, hallarle gracia a esa vida. Y le hemos titulado El mejor préstamo. Óigame bien, el mejor préstamo. Y usted va a decir, hermano José Luis, ¿y qué ondas? ¿No me van a hablar de finanzas o qué? No, nada que ver, pero sí por ahí va la cuestión. Para que nosotros tengamos una apertura de verdaderamente qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que espera Dios de nosotros y qué es lo que nosotros debemos aprender a saber que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso le hemos titulado El mejor préstamo. Y lo vamos a leer a la luz de la palabra. Vamos a poner varios ejemplos. Y uno de ellos, como nos dice mi papá, a Antonio y a mí, que somos los hijos menores, nos dice él, ustedes si les dan fiado piedras, pues piedras agarran. A ustedes les encanta andar sacando préstamos, andarse endeudando. Y él pone su ejemplo. Yo cuando tenía la edad de ustedes, yo jamás saqué prestado. Es más, tengo 78 años y yo no le doy un 5 a nadie. Y él pone esos ejemplos que son muy ciertos. Pero cuando uno saca un dinero prestado, pues sabe que tiene que pagarlo y de repente hasta tiene que pagarlo con intereses, porque así es. Hoy vamos a hablar del mejor préstamo que el ser humano puede recibir en su vida. Y lo vamos a leer a la luz de la palabra, lo vamos a aplicar a nuestras vidas y van a ver ustedes cuál es el mejor préstamo y quién nos lo ha hecho. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos del 14 en adelante, que rezan de la siguiente manera. Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante, que hablan de la parábola de los talentos. Y dice la palabra, es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente, el que había recibido 5 bolsas de oro, negoció con ellas y se ganó otras 5. Lo mismo, el que había recibido 2 bolsas de oro, ganó otras 2. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y empezamos y entramos en materia. Oiga bien lo que nos dice la palabra de Dios, que un hombre partió al extranjero y repartió sus bienes a sus sirvientes. Óigame bien lo que hizo, repartió sus bienes a sus sirvientes. Entramos en materia. ¿Qué bienes nos ha dado Dios a nosotros? Y póngase a pensar. ¿Se ha preguntado usted qué es verdaderamente suyo aquí en esta tierra? Pregúnteselo y contésteselo. ¿Qué verdaderamente en esta tierra es suyo? Y yo se lo voy a resumir. Y usted y yo aquí no tenemos absolutamente nada. Todo lo que usted y yo tenemos es prestado. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Y el mejor préstamo que Dios ha hecho a las familias hemos sido nosotros, ha sido usted como hijo, como hija que es. Y ahí empieza donde Dios quiere que nosotros aprendamos, que entendamos ese mensaje, que Él es el dueño de la vida. Lo único que es suyo, mi hermano, mi hermana, amiga y amigo, es la decisión de poder seguir al Señor o la decisión de no seguirlo o de repente la decisión de esperar cierto momento según usted para encontrarse con el Señor, cosa que no es correcta.
En la vida no tenemos absolutamente nada y el mejor préstamo, quien nos lo hace, es nuestro Padre eterno Yahvé a las familias. ¿Y qué nos presta a nosotros? Pues nuestros hijos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aquel hombre repartió todos sus bienes, todas sus posesiones a sus sirvientes. Óigame bien, ¿a quiénes? Nosotros somos los servidores de Dios, a quien Dios confía esos bienes, de los cuales nosotros, cuando digo nosotros, es usted, sí, usted que está ahí, debe hacer que eso se multiplique. Y para hacer que eso se multiplique, ese mejor préstamo que Dios nos ha dado, que ha sido la familia, usted y yo debemos de velar por ellas, trabajar por ellas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres y nuestras madres. Óigame bien, porque ¿sabe qué? Son prestados, no son suyos, no son eternos. Usted ha escuchado aquella canción de Antonio Aguilar que se llama Puño de Tierra. En una de sus partes dice: nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Y también dice otra parte: todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú. No nos llevamos absolutamente nada. ¿Qué nos queda? Poder servir al Señor aquí en esta tierra, hacer que esos talentos que Él nos ha dado, multiplicarlos como lo hizo el primer sirviente, que dice, a uno le dio 5 bolsas de oro, y dice la palabra, inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de oro, negoció con ellas y ganó otras 5. El mejor préstamo que Dios nos ha dado a nosotros no es dinero. El mejor préstamo que Dios nos ha dado han sido nuestros hijos, nuestras familias. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Cuidarlas, multiplicarlas. ¿En qué sentido las vamos a multiplicar? En sentidos espirituales, en sentidos emocionales. Vamos a multiplicar los buenos valores, las buenas creencias, las buenas acciones. Y saber que nadie es eterno en esta tierra. Y saber que ese ser querido, que ese ser amado es prestado, no es suyo y no es mío. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? ¿O por qué les digo estas palabras? Ahí va el primer testimonio. Me contaba una hermana que es protestante y me decía el otro día, estoy adolorida, me dice, se me murió mi mamá. Y le dije yo, sé lo que está pasando porque la mía también ya se me murió hace 35 años. Y viera, me decía ella, qué dolor más grande que mi viejita se me haya muerto, todavía no puedo superarlo. Y le pregunto, ¿y qué edad tenía su mamá? 92 años, Virgen Santísima. Le dije yo así, va, siéntase feliz. Le duró 92 años. Usted tiene 60, la disfrutó al máximo. Imagínese que la mía murió cuando yo tenía 12. Y yo no me estoy echando a morir. No me he echado a morir. A veces queremos que nuestros seres amados sean eternos. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, nadie es eterno en este mundo. Vamos a morir algún día. Esos seres amados han sido prestados, ha sido el mejor préstamo que nos ha hecho el Señor. Nuestros hijos no son de nosotros. Óigame bien, no son de nosotros, son prestados. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pedir fortaleza de lo alto para cuando vengan esos dolores, esos momentos de dificultad. Y yo le decía que hermana, oh, mujer, supérelo ya. Su madre está descansando. Si usted es una mujer de fe, y si somos mujeres de fe, sabemos que han pasado a un mejor lugar, que están en la presencia de Dios, que están mejor que nosotros. ¿Y por qué nos vamos a echar a morir? Ese es el orden de vida, que nosotros los hijos enterremos a nuestros padres. Y de eso se trata, aprender, como lo dice la palabra, que eso que Dios nos ha dado, usted y yo lo multipliquemos. Después dice que a otro le dio 2 y también se puso pilas y generó que las multiplicara. No debemos de ser como aquel que le dieron 1. ¿Y qué dice la palabra? Hizo un agujero y lo enterró. Mire, una palabra poderosa. ¿Cuántas veces nosotros enterramos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado? A veces le creemos más a la gente cuando nos dice que somos unos ineptos, unos inoperantes, que somos unos haraganes, cuando tenemos un potencial grandísimo en nuestras vidas. Es de sacarlo, es de explotarlo, es de creérnosla de la mejor manera, a la manera de Cristo. No escuchar esas voces negativas que nos dicen que no podemos hacer las cosas, que no podemos salir adelante, que no podemos emprender. Saber que Dios nos ha dado el mejor préstamo, que ha sido nuestras familias, que han sido nuestras vidas y que no son de nosotros. Tantos casos que se dan. Y usted que de repente lo va a escuchar y espero que no se incomode, porque hay madres que han hecho con sus hijos o con sus hijas, ahí las tienen. Y no es que sea malo, pero de repente les han limitado, les han quitado esa bendición de poder salir del nido
de poder salir de las naguas de papá y mamá y poder ser independiente, de repente hasta de poder casarse. Ahora, si como hijo o como hija usted tomó esa decisión de seguir con su madre, con su papá, con sus abuelas, con sus abuelos, bendito Dios, porque no es que sea malo, mas recuerde que somos prestados, somos pasajeros en esta tierra. Nadie es eterno en el mundo, absolutamente nadie. Y hoy la palabra nos llama a no actuar de esta manera, que los talentos que Dios nos ha dado, ese préstamo que Dios nos ha hecho a nosotros, que son nuestros hijos, que son nuestras familias, que es papá, que es mamá, que es abuela, que es abuelo, nosotros los multipliquemos, no los enterremos. A veces hacemos agujeros en la tierra y enterramos todo aquello que, oiga bien, nos va a hacer bien. No lo enterremos, no actuemos de esa manera, actuemos como aquel sirviente que lo que Dios le ha dado se puso pilas a multiplicarlo. Lo multiplicó, no lo dividió ni lo restó. Ojo, ese es el mejor préstamo que Dios nos ha dado. Y tener bien claro en nuestras vidas que no nos pertenecen, no son suyos, no son míos. Conozco una señora con sus 3 hijos varones, ninguno se ha casado, porque dice ella, mejor que me aguanten a mí y no a esas mujeres que ni conozco. Óigame bien, ¿por qué vamos a actuar de esa manera? No tenemos que actuar de manera egoísta. Cuando Dios nos da la oportunidad de tener familia, de tener nuestros propios hijos, nuestras propias hijas, es para que algún día ellos y ellas tengan la decisión propia de hacer sus vidas, ya sea con su esposo, con su esposa, o de repente quedarse con papá y mamá y a una edad más adulta poder llegar a casarse. De eso se trata la vida, de poder multiplicar lo que Dios nos ha dado. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas con el tema El Mejor Préstamo. Y como le decíamos anteriormente, el mejor préstamo que Dios nos ha hecho ha sido nuestras familias. Han sido nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Todos aquellos seres amados con los que nosotros hemos compartido, nuestras tías, nuestros tíos, primas y primos. ¿Y por qué lo leemos a la luz de la palabra? Hay personas que han sufrido mucho en esta vida. Hay personas que han visto, en el caso de las madres, de los padres, aquel hijo que han procreado, lo han visto morir. De repente de una muerte natural, por una enfermedad o porque se lo han matado. Es ahí donde nosotros debemos tener esa intimidad con Dios para poder clamar Espíritu Santo y que nos dé fortaleza, porque es algo doloroso. Nadie ha dicho que no va a doler, no. Claro que duele. Aquellas personas que lo han experimentado conocen ese dolor. Mas nosotros, a través de mensajes positivos y de esperanza, alentamos a esos hermanos, a esas hermanas, a esos padres, a esas madres que han perdido un ser amado, a decirles que Dios está con ustedes, que ustedes no están solos, que de repente en su comunidad laical hay oración, hay fortaleza espiritual, hay fortaleza emocional, que en los sacramentos de la iglesia hay salvación. Hay esa alegría que el mundo no la puede dar. Hay esa fortaleza. Es ahí donde llenamos nuestra vida para poder seguir adelante y poder vivir con ese dolor tan grande de haber visto que uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, muera, fallezca. Es ahí donde nosotros aprendemos y entendemos el mensaje de Dios, el propósito de Dios. Son prestados. No nos pertenecen, no nos pertenecían. Mas Dios va a dar fuerza de lo alto para poder consolar, para poder calmar ese dolor que hay en nuestro interior. Y es ahí donde nosotros entramos en acción y le decimos a cada persona, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Aprendamos a vivir el propósito de Dios, a seguir perseverando, a seguir caminando, a seguir orando, a seguir teniendo vida sacramental. Y vamos a leer a la luz de la palabra en el versículo 19. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro
y le presentó, oiga bien, otras 5 diciendo, Señor, me diste 5 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco. Te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué grande. Mire qué palabra más poderosa. Cuando usted y yo, cuando papá y mamá nos enfocamos en hacer que eso que Dios nos ha dado, ese préstamo que Dios nos ha dado, que son nuestras familias, que son nuestros hijos, usted y yo nos encargamos de multiplicarlos. Porque es papá y es mamá los responsables y llamados a guiar a sus hijos en la escuela, en el kinder, en la universidad, donde esté. Ellos solo son para enseñarles el conocimiento que un día van a aplicar en un trabajo X. Pero de criarlos, de enseñarles buenos modales, de educarlos emocionalmente. Y lo principal, de educarlos espiritualmente, es papá y es mamá, que es lo más importante en la vida del ser humano. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. La vida espiritual es la parte y el área más importante de todo ser humano. Ok, nosotros también somos los llamados a educar a nuestros hijos en la sexualidad, para que no les anden enseñando tonteras en la escuela o en los colegios, o el vecino o la vecina. Es usted y soy yo. Papá, varón, tenga apertura de hablar con sus hijas, con su hijo varón. Por el amor de Cristo, ya es tiempo de poder hablar, de poder decirle, hijo, vení, platiquemos. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que dice la palabra. Va a venir el Señor y nos va a preguntar, como le preguntó a aquel servidor, ¿qué hiciste con lo que te di? Y como siervos buenos, como siervos útiles, le vamos a decir, Señor, me diste hijos, me los prestaste y sabes que aquí están. Han tenido un encuentro contigo a través de un retiro de iniciación de vida en el Espíritu. Te han conocido, tienen vida sacramental. Buscan el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos. Somos nosotros los llamados a empujar a nuestros hijos. A veces queremos andar empujando a los demás, y no es que sea malo, ojo, ¿verdad? No quiero que digan, el hermano José Luis dijo que solo a los demás buscamos y a la familia no. Sí, así lo dije. Pero es en nuestros hogares que debemos caminar con nuestras familias. No podemos andar hablándole de Cristo a los demás cuando en mi casa solo yo voy a la iglesia. Estoy aplazado, estoy en 0, tengo una X, estoy reprobado. Es en el hogar, es en el mejor préstamo que Dios me ha dado, donde yo pongo en práctica mi vivencia como cristiano, católico, practicante que soy. Es con mi familia, es en mi familia donde yo anuncio la palabra con testimonio. Y siempre le he dicho, ustedes quieren saber quién soy yo, pregúntenle a mi esposa y a mis hijos. El mismo debo ser en mi casa, aquí donde grabamos, en mi trabajo, donde quiera que yo esté. Porque la palabra de Dios eso nos ha enseñado. Ese es el mejor préstamo que Dios nos ha dado. Y cuando venga ese momento de dolor, que es ahí donde no se cumple la ley de vida, porque la ley de vida es que el hijo entierre a su padre por la edad avanzada que ellos tienen. No que los que tienen la edad avanzada vengan y entierren a sus hijos que son de menor edad. Eso es doloroso. Y es ahí donde entra el amor de Dios. Y muchas veces se preguntan o nos preguntamos, Señor, si yo te sirvo, yo de repente actúo como este siervo fiel. ¿Y por qué me has quitado a mi hija? ¿Por qué me has arrancado a mi hijo? Que lo llevé 9 meses en mi vientre y lo he visto morir, he visto cómo me lo matan. Es ahí donde entra la palabra de Dios. El mismo Evangelio según San Mateo. Y haga suya esa palabra, que nosotros le hemos hecho un estandarte, una bandera. Haga la suya. Dios está con nosotros. Usted y yo no estamos solos. Nuestro Padre eterno Yahvé en Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, está con nosotros. Que está sufriendo emocional y carnalmente, claro que sí, porque le han arrancado un pedazo de su vida. Pero sépalo, no era suyo. Es del Dios creador que nos ha hecho el mejor préstamo, que es la vida, que es la familia, que son nuestros seres amados. No son suyos. Y a veces nos arraigamos demasiado. A nuestros viejitos ya está bien, bendito Dios, si Dios les permite el don de la vida. Pero no nos volvamos obsesivos. Que no permitamos que nadie los visite porque no queremos que nos contagien o que nos enfermen. O de repente no queremos que sigan sufriendo, pero ahí estamos con ellos. Claro que no queremos. ¿Usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios?
¿Por qué nos hacemos ajenos? ¿Por qué empezamos a criticar y a renegar hasta del mismo Dios? Recuerde la canción de Antonio Aguilar. Nadie es eterno en el mundo. Nadie. Lo que tenemos es prestado. Lo único que es suyo y que es mío es la decisión de seguir caminando adelante, de servir al Señor, de decirle sí a nuestro Padre eterno Yahvé, como lo hizo nuestra Madre, la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, a una edad de 12, 13, 14 años. En adolescencia pura. Es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos. Solo sabemos hablar de rebeldías, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, papá y mamá, para que nuestros hijos se acerquen a Dios? ¿De qué manera, y seguimos desglosando, estoy yo multiplicando lo que Dios me ha dado? Ese préstamo que Dios me ha hecho, que es mi familia, que son mis hijos, que son mis hijas. ¿Qué trato tengo yo con ellos? ¿De qué manera yo dialogo con ellos? ¿De qué manera entro en contacto con ellos? ¿Qué nivel de confianza tenemos o tengo yo con ellos? Y estoy hablando de mi persona como papá, de su persona, usted como mamá, de repente como abuela, como abuelo que le ha tocado criar esos nietos porque papá y mamá se dejaron y los abuelitos pagan los patos, ahí van a dejar los hipotes porque me fui con otra mujer, me fui con otro hombre y mis hijos no pueden estar solos y los llevan a la viejita y al viejito. Es usted, papá y mamá, el responsable, no son ellos. Debemos aprender a cuidar el préstamo que Dios nos ha dado. Es ahí donde nosotros ponemos en práctica esa intimidad que tenemos con nuestros hijos. ¿Por qué nos da pena hablarles de sexo, de sexualidad? ¿Por qué? Ya han visto la cantidad o el borbandeo que ha hecho la ideología de género. No tenemos por qué tener miedo. No vamos a sucumbir. Somos hijas de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos la autoridad. Tenemos Espíritu Santo para poder hablar libremente con nuestros hijos de que su sexo está bien definido porque el Padre Eterno así lo creó desde el principio. Con la libertad y el amor que Dios nos ha dado como creación, como hijas, como hijos de Dios. No nos vamos a limitar a minimizar a nuestros hijos. No nos vamos a volver extremistas de un cuidado extremo sin haber dado una confianza previa. Es nuestro sentido, es nuestra responsabilidad poder tener esa intimidad con nuestros hijos. Y pregúntese usted qué grado de confianza tiene, qué grado de confiabilidad hay de poder tener apertura y hablar libremente a la luz de la palabra. Porque sí, debemos multiplicar ese préstamo que Dios nos ha dado. No lo enterremos. ¿Cuántos padres se cohíben? ¿Cuántos padres se llaman al silencio cuando el hijo varón le dice, papá, quiero hablar con esto, me han empezado a salir vellos acá, he empezado a tener estas erecciones? O la mujer le dice, mamá, estoy sangrando, ¿qué me pasa? ¿Por qué nos volvemos ajenos? ¿Por qué no hablar de esos temas? Eso lo debemos hacer nosotros, porque van a haber otras personas que se los van a hablar en el aire y con aquellos sí se van a interesar, mas no quieren algo bueno para esas criaturas. Les quieren enfermar la mente, les quieren cambiar su corazón, les quieren cambiar su sexo cuando Dios ya lo ha definido plenamente. Es ahí donde nosotros, el mejor préstamo que Dios nos ha dado, lo hacemos nuestro, lo disfrutamos al máximo, lo gozamos, lo compartimos con nuestros seres amados, lo vivimos, lo experimentamos, lo llevamos a otro nivel de vida, a un nivel de vida espiritual, a un nivel de vida de Cristo. Siendo familias unidas, multiplicando de la mejor manera lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros y llenándonos de fortaleza cuando llegue ese momento de dolor y de angustia físico y emocional. Damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.